Buenas, gracias por estar con nosotros como cada día a través de Radio Televisión Dominicana, tu televisión pública, el canal estatal por el arte de curar. Un programa que hemos tratado de hacer de la medicina preventiva la mejor medicina. Gracias nueva vez por estar con nosotros. Señores, hoy tenemos un programa bastante especial, ya que estaremos hablando de epilepsia. Estaremos hablando de convulsiones, estaremos hablando de esa gente que, como dicen en República Dominicana, le da la gota, pero lo estaremos tocando desde el punto de vista del adulto, ya que todo el mundo sabe que cuando un niño convulsiona, le dicen es epiléptico, tiene un problema. Pero ¿qué pasa cuando un adulto comienza a presentar convulsiones? ¿Por qué razón un adulto puede presentar epilepsia? Y para eso hemos pedido a nuestra neuróloga de referencia, nuestra neuróloga de cabecera, la doctora Tania Angélica Vargas Pereira, quien es médico internista y neuróloga del Centro Médico UCE, quien, como ustedes saben, ha hecho una innumerable cantidad de programas con nosotros que van desde Alzheimer hasta la pérdida de la memoria por otras causas, así como accidentes vasculocerebrales. Tania, muchas gracias por estar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Héctor, para mí más que un honor estar en este programa tan cálido y tan lleno de un contenido tan humano y científico. Tania Angélica, vamos a entrar en materia de inmediato, doctora Vargas. ¿Cuándo se dice que una persona presenta una convulsión? Ya que en la calle hemos observado personas que engañan al público y se tiran al piso y hacen un show, y después cuando terminan del espectáculo le piden dinero a la gente porque no saben dónde está, etc. La pregunta es, ¿cómo se define realmente una convulsión? Por favor, Tania. Una convulsión es el conjunto de signos y síntomas que aparecen por una actividad anormal y sincrónica de las neuronas, que son las células principales cerebrales. Ahora bien, esta actividad anormal se puede manifestar de múltiples formas. Okay. Pero ¿qué sucede? Uno de los tipos de convulsiones que más nos llama la atención y que puede tener una repercusión clínica más importante y poner en riesgo la vida del paciente es precisamente esa convulsión tónico-clónica generalizada, en la cual el paciente hace movimientos tónicos, clónicos, puede tener cialorrea. Cialorrea, que comienza a babear. Exactamente, puede tener mordedura lingual y puede tener relajación de esfínteres. Tania, hay una situación habitual y es que se habla justamente de la epilepsia en niños. ¿Puede un adulto de la nada presentar epilepsia? ¿Podría hacerse el diagnóstico de una epilepsia en el adulto? Absolutamente. La epilepsia puede presentarse a cualquier edad y de hecho toma mucha relevancia conocer las causas principales de la epilepsia tanto en los adultos como en los envejecientes. Tania, si hablamos justamente de esa situación, del origen, de cómo hacer el diagnóstico, la pregunta es, ¿puede un adulto convulsionar en algún momento y no hacerse el diagnóstico de epilepsia? Convulsionar una sola vez y se acabó, y no volver a convulsionar jamás en la vida, porque la verdad es que hemos observado casos como esos, personas que convulsionan una vez, alguien dice, él convulsionó, pero no ha vuelto a convulsionar y le quitaron los medicamentos ya. ¿Pudiéramos hablar un poco de eso, por favor? Claro que sí. Y este es un punto sumamente importante y que debemos de aclarar, ya que una convulsión que se llama crisis sintomática puede aparecer en el contexto de diversos escenarios clínicos. Por ejemplo, alteraciones metabólicas, un paciente que tenga una hipoglucemia, que tenga un bajón de azúcar, como lo conoce comúnmente el pueblo, puede convulsionar. Un paciente, por ejemplo, que tenga algún electrolito como el sodio, ya sea muy alto o muy bajo en sangre. Un paciente que tenga una intoxicación por alcohol también puede convulsionar. No significa esto
que el paciente tiene el diagnóstico de epilepsia y es posible que esa convulsión no se vuelva a repetir nunca en su vida. Tania, algo bastante frecuente son los traumatismos. La República Dominicana se reconoce como uno de los países en el mundo con mayor cantidad de accidentes automovilísticos, motocicletas, vehículos de 4 ruedas. La pregunta es, ¿puede un trauma hacer que una persona convulsione o que una persona se haga epiléptico? Claro que sí. De hecho, es una de las causas de epilepsia estructural. Porque, ¿qué significa eso, epilepsia estructural? ¿Qué es eso? Cuando la epilepsia es debida a alguna lesión estructural, ya sea adquirida o congénita cerebral. Sabemos que cuando hay... Eso es que el trauma, el golpe daña un pedazo del cerebro y eso hace entonces que la gente convulsione. No necesariamente. Okay. Puede producir un sangrado cerebral, una fractura craneal, pero cuando tenemos un trauma craneal va a haber movilización de los tejidos, inflamación cerebral, puede haber conmoción cerebral y todo esto puede alterar el funcionamiento cerebral y producir crisis epilépticas. Por eso es que el paciente con trauma craneal debe de ser vigilado y tal vez una de las pocas indicaciones que tenemos de poner tratamiento preventivo con fármacos anticrisis. Tania, algo que muchas personas en ocasiones olvidan es que tú estás mencionando que cuando adulto se puede convulsionar por diferentes causas y no por el hecho de convulsionar se va a hacer el diagnóstico de epilepsia. ¿Cuándo se hace el diagnóstico de epilepsia real en un adulto? Y tú dices, mira, convulsionaste una vez, convulsionaste otra vez, ya tú eres epiléptico. ¿O hay que hacer algún tipo de evaluación para eso? Sí. El diagnóstico de la epilepsia es esencialmente clínico, aunque tenemos armas diagnósticas que son mandatorias, como lo es la resonancia magnética cerebral y el electroencefalograma. Pero para nosotros hablar de diagnóstico de epilepsia, debemos de tener al menos 2 crisis que no sean crisis reflejas, crisis sintomáticas, las cuales ya mencionamos. O también un paciente que haya tenido una crisis, pero que tenga un alto riesgo de que esa crisis pueda volver a pasar. Dígase, un paciente que tenga una lesión estructural importante en un área cerebral predisponente a crisis epilépticas como el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, o que tenga un electroencefalograma muy anormal. Entonces, en esos casos podemos hacer el diagnóstico de epilepsia. Estamos conversando con la doctora Tania Angélica Vargas Pereira, médico internista neuróloga del Centro Médico UCE, con quien estamos hablando de epilepsia. Tenemos que ir a la pausa, pero al regreso estaremos hablando con Tania de cuál debe ser el cuidado de una persona con epilepsia y sobre todo de todos los mitos que hay en República Dominicana y el mundo sobre una patología como esta, que en República Dominicana le dicen a Juancito le da la gota o a Perencejito le da la gota. Así que no se muevan, que hoy aquí en El Arte de Curar estamos tratando el tema de epilepsia en el adulto. Regresamos en un momento. Hola, soy el doctor Héctor Guerrero Heredia, médico psiquiatra. Estoy aquí en El Arte de Curar. ¿Sabías tú que las comorbilidades y la mortalidad en los adolescentes responsabiliza más a los psiquiatras que a los pediatras? ¿Sabías tú
que es más importante posiblemente que a un adolescente lo entreviste un psiquiatra que un pediatra. ¿Te parece extraño? Pero es la realidad. El suicidio es la segunda causa de muerte en gente joven. Entre los 13 y los 17 años, los jóvenes mueren de 2 razones. Accidentes de tránsito, donde está envuelto el alcohol, que es un problema psiquiátrico, y los suicidios. Por lo tanto, la mortalidad en la gente joven es psiquiátrica, no pediátrica. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Hoy conversando con la doctora Tania Vargas, médico internista neuróloga del Centro Médico UCE, con quien estamos hablando de epilepsia en el adulto. Tania, dejamos una situación en el tintero y es específicamente que cuando alguien es diagnosticado con epilepsia, la familia cambia. Inmediatamente todo el mundo le dice, no maneje, no salga solo, no te bañes en la piscina, no coma limoncillo, no haga esto, no haga lo otro. ¿Cómo debe comportarse una familia frente a ese diagnóstico de epilepsia? Porque, repito, sé que hay diagnósticos que cambian el funcionamiento y la estructura de una familia. Me pasa cada vez que me llevan a una persona viviendo con VIH, que le acaban de hacer el diagnóstico y la familia comienza, doctor, dígale que no puede coger sereno, que no puede tomarse un trago, que no puede salir por una fiesta, que tiene que acostarse a las 5 de la tarde, que tiene que dormir 20 horas. La realidad es, cuando se hace el diagnóstico de epilepsia, en este caso, ¿cuál debe ser? Primero, el comportamiento familiar y luego los cuidados dentro del hogar, si existen alguno especial, por favor, doctor. Sí. Una pregunta sumamente importante, Héctor. Debemos de tratar, y la familia también, de no estigmatizar al paciente con epilepsia, porque aunque es una condición que debemos de tener ciertas precauciones y todo va a depender de si el paciente está controlado de las crisis. Excelente. O no. Y por eso es tan importante algo que yo recalco mucho a mis estudiantes, a los pacientes que van donde mí y a la familia, es que debe de haber una comunicación directa entre el médico y el paciente. Entonces, los pacientes con epilepsia son pacientes que pueden llevar una vida normal. Y se pueden casar y tener hijos. Se le dice al paciente que no puede estudiar, no puede ir a la universidad, no puede trabajar, no puede tener hijos, no puede hacer deportes. No puede casarse. Y estos son cosas que no son reales, son mitos. Por eso es que es la importancia de que se tenga información de su médico de cabecera. Ahora bien, hay cosas que sí son muy importantes para el paciente con epilepsia. El paciente con epilepsia debe de tomar su medicación a la hora regular. Nunca debe suspender su medicación. Aunque se sienta bien, porque el dominicano de que se siente bien para la medicina. No, eso es algo sumamente importante. Aunque el paciente se sienta bien, antes de abandonar su medicación, tiene que consultar a su médico, porque todos esos fármacos tienen una forma de irse decalando o disminuyendo. Nunca hacer una suspensión brusca del medicamento. Ideal, no abusar del alcohol. No es que no se pueda tomar alcohol, pero no abusar del alcohol. No acostarse a horas tan altas de la noche, no es como tú dices, que se va a acostar a las 5 de la tarde. No lo quieren acostar, caramba. Y también tener cierta precaución, sobre todo en horas cercanas a las horas del sueño, de tomar, por ejemplo, bebidas estimulantes del sistema nervioso, como el café, por ejemplo. O la bebida energizante esa que están tan de moda. O las bebidas energizantes, porque sabemos que el sueño es importante para los pacientes con epilepsia, porque incluso la deprivación de sueño por varios días puede producir crisis epilépticas. ¿Puede manejar un paciente con epilepsia? Sí, un paciente con epilepsia puede manejar, pero vuelvo
Y repito, todo va a depender del control de la crisis que tenga el paciente, porque si un paciente está haciendo crisis frecuente, no lo vamos a dejar que maneje. Ya luego de que el paciente está controlado, pudiera volver a manejar. Tania, otra situación habitual que se tiene es que antes se hablaba de que una persona con epilepsia lo que estaba era poseída. Y hemos escuchado hasta de personas que han muerto porque han tratado de sacarle los demonios. La pregunta es, ¿ese tipo de mito todavía persiste en nuestro tiempo? Que tú tengas conocimiento. Todavía persiste, poco, pero persiste. Y esto está muy relacionado, que es un tema sumamente interesante y del cual hablamos cada vez más, de que la epilepsia puede acompañarse de manifestaciones de la esfera mental. Un paciente con epilepsia puede tener, por ejemplo, concomitantemente trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, puede tener alteración conductual y de hecho esas manifestaciones clínicas pudieran ser la forma en que se está presentando la epilepsia, una conducta anormal, una risa inmotivada, un llanto inmotivado, conductas repetitivas como dar vuelta en círculos, salir corriendo, estar agitado, irritable. Entonces, todo esto son cosas que debemos de tomar en cuenta porque el espectro clínico de la epilepsia ya sabemos que es sumamente amplio y debemos de reconocerlo para hacer un diagnóstico temprano. Señores, estamos conversando con la doctora Tania Angélica Vargas Pereira. Vamos a ir a la pausa y al regreso estaremos colocando preguntas que nos han enviado a través de redes sociales cuando mencionamos justamente el tema para que la doctora Vargas trate justamente de responder las inquietudes de nuestros colaboradores. Así que no se vaya, quédese por ahí, que regresamos en un momentito aquí en El Arte de Curar. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Nuestra invitada, ya ustedes lo han escuchado en los otros segmentos, la doctora Tania Vargas, médica internista, neuróloga, nuestra neuróloga de referencia de adultos. Así que si usted tiene un problema neurológico, los teléfonos de la doctora Vargas, así como sus redes sociales, se han estado colocando y la doctora Vargas ha incrementado sus videos en Instagram con pacientes que tienen problemas neurológicos. Así que si su papá, su mamá, usted o alguien que usted conoce, miren ahí los teléfonos. Si usted tiene a alguien con algún problema neurológico, trate de buscar una ayuda temprana. Ustedes saben que dicen por ahí que problemas pequeños, soluciones pequeñas. Problemas grandes, entonces las personas tendrán soluciones que tienen que ser bien grandes y ocasiones muy costosas. Vamos entonces a pedirle a Cris que por favor, a nuestro máster también, que por favor coloquemos las preguntas que solicitamos para que por favor nos dejen saber. Vamos por favor a colocar las preguntas. Buenas. Además de estar en tratamiento para la epilepsia, ¿qué otros factores pueden influir para evitar las crisis que se puedan presentar? Míralo ahí, Tania. Esa pregunta está bastante buena. Además del tratamiento, ¿puede hacer alguien más alguna situación para no convulsionar? Sí, muy importante llevar un estilo de vida saludable, evitar los excesos, como bien estábamos diciendo, el sueño es sumamente importante, evitar los excesos con el consumo de alcohol y con bebidas energizantes y estimulantes del sistema nervioso. Esto es sumamente importante. Ok, vamos a pasar a la siguiente pregunta, por favor, máster. Buenas, me gustaría preguntar cuáles son los signos de alarma que tenemos que tener en cuenta para diferenciar una convulsión aislada de un cuadro de epilepsia. Doctora, mire qué pregunta más buena. ¿Cómo una gente puede saber? Bueno, él convulsionó una vez, como te dijo, porque fue que le bajó el azúcar o porque
utilizó algún medicamento, porque quizá estaba súper deshidratado. La doctora Tania Vargas habló de que hay procesos asociados a deshidratación que pudieran hacer que una persona convulsione o a demasiado agua, a la gente que tiene hipotomanía, que es un problema psiquiátrico, que hace que el sodio baje y los pacientes pueden convulsionar. Entonces, ¿cómo se pudiera diferenciar, Tania, ese tipo de situación? Sí. Algo sumamente importante es la recurrencia o la persistencia de las crisis. Eso es lo que nos va a orientar hacia el diagnóstico de la epilepsia y también los estudios complementarios que vamos a hacer, teniendo como principal arma el electroencefalograma. Entonces, ya ustedes escucharon, usted necesita ir donde un médico para que le haga su evaluación y le digan, mire, eso fue una convulsión aislada, no, mire, usted es un paciente epiléptico que posiblemente requiera algún tipo de medicación. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, por favor, Máster. Buenas, yo quisiera saber, en un paciente que ha tenido su primera crisis convulsiva, ¿cuándo está indicado comenzar el tratamiento farmacológico y cuándo toca esperar? Tania, mira qué pregunta más buena. Todo el que convulsiona hay que mandarlo con medicina para su casa, porque en este país la gente le tiene miedo, la gente dice, me voy a volver adicto a la medicina. Cuéntanos. No, claro que no. Esa es una pregunta sumamente importante y que ya dimos parte de la respuesta en el primer comentario. Una convulsión aislada no hace el diagnóstico de epilepsia y no necesariamente debemos de iniciar tratamiento. Ahora bien, si es una convulsión en la cual nosotros determinamos, ya sabiendo la causa de esa convulsión, por ejemplo, si es una lesión estructural, cerebral, o si es un paciente que le hemos hecho ya el electroencefalograma y vemos que hay importantes anomalías, es un paciente que califica para nosotros mandarlo con medicamento anticrisis para la casa, sabiendo que debemos de escoger el fármaco anticrisis ideal para el paciente ideal. Perfecto, o sea que estamos hablando de que existen varios fármacos. Luego de la evaluación médica, su profesional de la salud, la doctora Tania Vargas, va a decir, usa esta medicina. Señores, los medicamentos han avanzado mucho y hay personas que todavía están usando medicamentos de hace 20 años. Tienen 20 años sin convulsionar, pero todavía están usando medicamentos de hace 20 años. Vaya donde la doctora Tania Vargas en la UCE para que le hagan una evaluación y ahí decidan si esa es la medicación correcta para usted y si a usted no le toca un medicamento de lo nuevo, de lo moderno. Tania, ¿las administradoras de riesgo de salud cubren los medicamentos antiepilépticos? ¿Cubren los medicamentos para las convulsiones? Bueno, hay muchos que no los cubren, pero podríamos decir que hay varios importantes y que todavía tienen su uso, que sí los cubren. Ok, o sea que hay unos que sí, otros que no, igual que todo lo que tiene que ver con los seguros médicos. Exactamente. Qué problema, qué batalla. Vamos a pedir al máster, por favor, que coloquemos la próxima pregunta, el próximo video, por favor, agradeciendo a las personas que nos lo han enviado. De verdad que sí. Buenas, me gustaría saber cómo descubren si una infección oculta, ya sea por un virus o un parásito, es la causa de epilepsia en un paciente. Wow, doctora, que cómo uno se da cuenta, porque muchas veces se pasa por alto que hay infecciones que pueden inducir convulsiones. Una pregunta sumamente interesante. Y recuerdo una clase que estaba dando ayer, porque precisamente una de las etiologías de la epilepsia es la infecciosa. Cualquier proceso infeccioso que puede ser un proceso infeccioso sistémico, pero también cualquier proceso infeccioso agudo o crónico del sistema nervioso central puede manifestarse como crisis epiléptica. Las causas más frecuentes son la neurocisticercosis y las infecciones asociadas a tuberculosis, aunque en sentido general cualquier patógeno que afecte el sistema nervioso central pudiera producir crisis epiléptica. Para esto
hacemos estudio de imagen y análisis del líquido cefalorraquídeo que nos va a decir si hay presencia de células anormales en este líquido. Señores, estamos conversando con la doctora Tania Vargas, médico internista neuróloga, con quien estamos hablando de epilepsia en el adulto. Vamos a la pausa, esta es la última pausa, no sin antes pedirle que por favor entren al Arte de Curar y al Arte de Curar RD en Instagram, en Facebook y en YouTube, para que así puedan ver el contenido justamente del Arte de Curar. Y ustedes saben que si ustedes están viendo este programa, en un par de días ya lo pueden buscar en YouTube por si sintonizaron tarde. Así que no se despeguen de su pantalla, espérennos un segundito en lo que cumplimos con los compromisos comerciales y regresamos aquí en el Arte de Curar. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Arte de Curar, conversando con la doctora Tania Vargas, quien es médico internista neuróloga. Tania, nos preguntaban por aquí en el set que si los medicamentos que se utilizan para la disfunción eréctil, estamos hablando de todos esos medicamentos, la pastillita azul que utilizan algunas personas para tratar de mejorar el desempeño sexual, pudiera asociarse a convulsión. Por favor. Héctor, no es lo habitual que se asocie a convulsiones. Por lo menos algo que no es malo, porque la gente de una vez lo acaba. O sea, esos medicamentos no se asocian habitualmente a convulsión. No, pero todo depende de las comorbilidades del paciente. Sabemos que esos medicamentos pueden afectar en algunas ocasiones la esfera cardíaca. Por eso es que siempre es importante, antes de utilizarlo, que tienen una utilidad muy grande, consultar con su médico de cabecera. Vamos a ver si el máster puede ir buscando, por favor, en lo que yo le hago la próxima pregunta a la doctora Vargas, el videíto donde se hablaba del manejo de las convulsiones. Si usted evidencia que una persona presenta un episodio convulsivo frente a sí, ahí tenemos en pantalla, si pudiéramos verlo, por favor, Tania. Ahí tenemos una persona que comienza, dice que amortiguar la caída. Tania, si pudiéramos ir chequeando, ¿está correcto eso? Sí, es sumamente importante quitar cualquier objeto con el cual la paciente pudiera darse algún trauma. Colocar un objeto suave debajo de su cabeza, chequear los signos vitales de la paciente, si sus vías aéreas están permeables, colocar a la paciente de lado para disminuir el riesgo de broncoaspiración. Ahora sí lo hicieron, la colocaron de lado. Si la paciente tiene alguna ropa apretada o cinturón, también tratar de quitárselo. Y si vemos que son crisis que persisten, debemos de llamar inmediatamente al 911. Perfecto. Tania, hay algunas personas que como el paciente se está mordiendo la lengua, tratan de meterle los dedos en la boca. ¿Es recomendable que le metan algo en la boca al paciente? Porque de una vez le quieren meter un palo, dos bajalenguas, un lapicero. No es recomendable. No es recomendable, no. Ok, estas recomendaciones que hacen, mantener la calma, amortiguar la caída, proteger la cabeza, acompañar a la persona, no detener los movimientos y lo que estábamos diciendo al final, no introducir objetos, porque hay personas que con los movimientos le han tratado de meter un lapicero y el paciente lo ha mordido y eso se ha ido, ya sea por la parte respiratoria o para el tubo digestivo. O sea que es bastante importante. Tania, ¿alguna otra recomendación si evidenciamos o presenciamos que una persona tenga una convulsión? Estas recomendaciones son sumamente importantes. También cuando nos acercamos al paciente, hay que recordar que en sentido general, y esto es algo que no quería que se me quedara, por favor, la epilepsia no es una enfermedad contagiosa. No se contagia, perfecto. No se contagia, pero debemos de ver en el paciente si el paciente tiene algún signo de trauma craneal o algún signo físico que nos hable de que pudiera haber una enfermedad concomitante que pudiera estar
asociada a su epilepsia. La epilepsia, Héctor, es una enfermedad neurológica crónica que reviste una importancia sumamente grande. ¿Por qué razón? Porque es una de las enfermedades neurológicas crónicas más común y con una más elevada prevalencia a nivel mundial. Se dice que de 50 a 52 millones de personas a nivel mundial conviven con epilepsia y que una de cada 26 personas pudiera padecer epilepsia. Tania, ¿todas las crisis epilépticas van a ser como esa que observamos en la televisión y en los programas, que la gente cae en el piso moviéndose? ¿Hay algunas otras crisis de epilepsia que no sean de ese tipo, por favor? Claro que no, definitivamente no. Esto es simplemente solamente un subtipo de un tipo de crisis que es la epilepsia generalizada. En sentido general, tenemos tres grandes grupos. La epilepsia, según la nueva clasificación de la Liga Internacional contra la Epilepsia del 2025, se divide en tres grandes grupos. La epilepsia focal, la epilepsia generalizada y la epilepsia en la cual el origen es desconocido. Okay. Dentro de las epilepsias generalizadas a la que corresponde este tipo de crisis, ahí en el fondo, que es la tónico-clónica, sí. ¿De acuerdo? Podemos tener otro tipo de crisis, por poner un ejemplo, sí, que se da sobre todo en los niños, que son las llamadas crisis de ausencia, que se ve sobre todo en infantes, pueden ser típicas o atípicas, en las cuales los niños hacen esos episodios de desconexión transitoria que casi siempre dura segundos y puede ser infradiagnosticado. A veces le dicen, no, es que su niño es inatento, su niño es intranquilo, él su se va niño lejos, como no dice, rinde en la escuela, se desconcentra, y cuando se lleva al especialista y se hace el electroencefalograma, vemos el patrón típico de descarga en el electro de las crisis de ausencia. También tenemos las crisis focales, en la ¿Qué cual es una crisis focal? Es la cual comienza en un lado de nuestro cuerpo. Puede ser, por ejemplo, movimiento focal de un brazo, puede ser desviación de los ojos. Esa es, por ejemplo, parte de las manifestaciones motoras, pero también las epilepsias focales pueden tener manifestaciones no motoras, por ejemplo, los llamados automatismos, ese paciente que hace una especie de chupeteo, ese paciente que hace un síndrome confusional, que puede ser una manifestación de una crisis focal. Ese paciente, por ejemplo, que hace una conducta repetitiva, como ya... Sí, como tú mencionaste, exacto, que puede salir corriendo, etcétera. Como ya mencionamos, que hace alteración conductual y que también puede tener fenómenos sensoriales como los llamados déjà vu o jamais vu, pero ya tendremos que hacer otro programa para seguir hablando sobre epilepsia. Señores, la neurología es tan amplia que nosotros tendremos a Tania todo el año, así que Tania Angélica Vargas Pereira, médica, internista, neuróloga, muchas gracias por haber estado con nosotros. Tú sabes que mami no te va a dejar tranquila, ella te va a seguir invitando, así que ve chequeando qué tema vamos a dar la próxima vez. Señores, a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. Si sintonizó tarde el arte de curar, recuerde que en los próximos días tendremos el programa ya en YouTube como El Arte de Curar, así que entren, busquen los últimos videos para que puedan disfrutar de este espacio justamente de epilepsia en el adulto. Nos despedimos y hasta la próxima.